Bueno, buenos días a todos. Muy bienvenidos a este primer jueves de patrimonio del año 2023. Para mí es un gusto enorme estar acá y con un jueves de patrimonio que pretende hacer visible lo invisible, que es la premisa que alimenta todo el ciclo, hacer visible lo invisible precisamente de nuestra universidad, la Universidad Católica del Uruguay. El día de hoy nos convoca el tema los vitrales y la arquitectura y hemos llamado a este conversatorio el arte de la luz. Antes de darles la palabra a mis invitados, a quienes estoy sumamente agradecida por su generosidad, quiero contarles un poquito de qué se trata Jueves de Patrimonio para todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Jueves de Patrimonio es un ciclo anual de charlas, conferencias, mesas redondas, que venimos desarrollando desde el año 2015. Este año cumplimos 9 años, así que estamos muy contentos de esa continuidad. Y lo que pretende es formar un espacio de diálogo, de reflexión, de intercambio entre los distintos actores vinculados con el patrimonio cultural, gestores culturales, directores de museo, creadores, artistas, académicos, profesores y el público en general, para precisamente a partir de ese diálogo, esa reflexión conjunta, construir conocimiento en torno al patrimonio cultural, porque estamos completamente de acuerdo con los postulados de la UNESCO en la medida en que hay que ver para conocer, conocer para valorar y valorar para salvaguardar. Entonces, desde la academia queremos poner nuestro granito de arena para acercar ese conocimiento a todo el público y contribuir a la salvaguarda del patrimonio en Uruguay. En ese sentido, me parece muy interesante y muy valioso el tema del día de hoy, los vitrales, porque los vitrales, en su belleza, condensan la materialidad del objeto, pero también un saber hacer, un oficio, que se ha transmitido de generación en generación desde tiempos ancestrales. Entonces, en cada vitral tenemos en ese pequeño espacio vidriado, tenemos la conjunción de un patrimonio material y también un patrimonio inmaterial, intangible, que tiene que ver precisamente con el saber hacer, con el oficio. Sin más, les voy a dar la palabra a mis invitados, a quienes nuevamente agradezco la generosidad de estar acá. Los voy a mencionar por el orden en el que van a participar. En primer lugar va a hablar Felipe Reino, que es arquitecto y doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor asistente de proyecto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Ha sido profesor invitado en la Universidad Andrés Bello en Chile y actualmente está diseñando el programa académico de Arquitectura, Diseño y Ambiente que va a comenzar en la Universidad Católica del Uruguay. A continuación va a hablar la arquitecta Carola Romay, magíster en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, docente de las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Ingeniería de la Universidad de la República, y es integrante de los grupos de investigación sobre artes aplicadas al patrimonio arquitectónico y caracterización de materiales de construcción aplicados al patrimonio nacional, y es coautora de un bellísimo libro titulado Entre Luces, el vitral en el patrimonio arquitectónico nacional, por allí del 2015, que lo tenemos por acá, y que además les cuento que es de acceso libre, se puede descargar el PDF, es un libro que vale muchísimo la pena. Y para cerrar con broche de oro tenemos a Mauricio Llorach, que es maestro vitralista y restaurador, y precisamente nos va a hablar de su oficio y de todo lo que hace a ese patrimonio intangible. Por último, los invitamos al término de esta instancia de
exposiciones orales, hacer un mínimo recorrido guiado por nuestros expositores por los vitrales que tenemos en la Universidad Católica del Uruguay, precisamente para hacer visible el arte de la luz que es el vitral. Bueno, Felipe, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes o buenos días, estamos como en el límite. A todas y a todos, bienvenidos. Primero quiero agradecer a Amalia por la invitación y por estos Jueves del Patrimonio. Para mí es un gusto compartir la mesa con Carola y con Mauricio. Ya verán las presentaciones de cada uno. La idea es hacer una presentación breve de aproximadamente 15 minutos. Y después creo que lo más rico es con Carola y con Mauricio hacer una recorrida y ver todos los vitrales de este edificio tan maravilloso, que me parece que en ese sentido vale mucho la pena que todos ustedes participen. Yo les voy a contar alguna historia que tiene que ver, bueno, por otro lado, antes de empezar, quería comentarles que ahora estoy en el gran desafío de diseñar la carrera de arquitectura que va a venir aquí en la UCU. Un desafío muy interesante que me tiene un año bastante intenso, en el cual estamos trabajando con un equipo de trabajo aquí de la UCU, y el año que viene, en marzo, la idea es lanzar la nueva carrera, que no le podemos avanzar más nada que el nombre, que es Arquitectura, Diseño y Ambiente, y que el lanzamiento será aproximadamente en septiembre, un poco más adelante, que también los vamos a invitar y les vamos a invitar a todos, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es una visión un poco más general, porque para mí el tema de los vitrales en sí, no estoy dedicado específicamente a eso, pero quiero hacer una visión general del tema del patrimonio. Y me gustaría hablar de patrimonio con un ejemplo, como muy aplicado, que es un ejemplo en el cual a mí me tocó participar como en el rol en realidad de arquitecto, ¿no? Voy a pasar a mostrarles la presentación, que creo que es la mejor manera para que ustedes entiendan todo este tema. A ver, denme un segundo porque aparte de todo, técnicamente tengo que hacer que todo esto funcione. A ver. ¿Se ve por ahí, Manuel? Ah, la compartida de pantalla. Gracias por avisar. A ver, para un poquito. Hace grande la... ¿Será que no me...? Dale por acá. Ah, acá estamos. ¿Acá? Vamos, lo vamos a lograr, ¿eh? Ahí está. A ver, vitrales en la carrera de facultad mientras te aprovechas de preguntar. Lo podemos conversar, Mauricio. Lo podemos conversar. Sin duda. Bien. Haría falta, Claro. ¿no? Sí, justo estoy en tema ese de la mezcla de los oficios, Claro. la academia. Conocimiento del profesional de La lo que se va a aplicación. enfrentar para restaurar intervino para fabricar. Aplicarlo. Ah. Perdón. La nuestra, digamos. Espera un poquito. Ahí no se va, ¿no? Igual nos vemos. Espera. Un espejito de oro. Sí, no, pero esto no, así no funciona. Con el botón del otro lado. Sí, pero igual se ve todo esto, ¿no? Pero eso no importa. Debería poderse, ¿no? Está en la pantalla. No sé por dónde. No. No dice. No, ya sé. No se ve en el video. Vale. Tema técnico lo vamos a tener que empezar a arreglar un poco porque está. Bueno, vamos arriba. Yo quiero ser breve porque en realidad acá creo que los invitados son Carola y Mauricio y es más interesante que hablen ellos a que hable yo y me extienda mucho tiempo. Vamos a lo concreto. Yo les voy a contar un ejemplo que tuve la oportunidad de realizar. Yo estuve 10 años en España trabajando en tema de museografía, en tema de arte, exposiciones, etcétera, etcétera. Y me tocó la oportunidad
tuve la suerte de trabajar con el Museo del Prado, y en el Museo del Prado me tocó la oportunidad de hacer como repensar el espacio donde están las obras del Bosco. Seguramente lo conocen, en donde está el Jardín de las Delicias del Bosco, que es la sala 56A. A ver, dame un segundo. A ver, dame un segundo porque esto sigue funcionando. Ahí está. El Jardín de las Delicias, que es una obra que ustedes seguramente lo conocen, que es un tríptico, ¿vale? Y a mí me tocó la oportunidad de trabajar en ese museo, con, digamos, toda la gente del Museo del Prado, que bueno, fue una oportunidad en realidad maravillosa. Y, cómo, digamos, repensar la sala, que si ahora la visitan, van a tener la oportunidad de ver que bueno, está cambiada todo lo que tiene que ver con las paredes, todo lo que tiene que ver con los soportes de cada una de las obras, está todo eso modificado. Y quiero hablar, con este ejemplo, quiero hablar como de un par de cosas que me parecen importantes, que es a nivel general y tiene que ver con cómo nos posicionamos con respecto al patrimonio, entendiendo que la obra del Bosco es el patrimonio, cómo nosotros nos podemos posicionar con respecto a eso. Todo esto pasó, o sea, todo este encargo salió, aunque parezca mentira, por el tema del incendio de Notre Dame, ¿vale? El incendio de Notre Dame lo que hizo fue cambiar, digamos, a partir de este incendio, lo que sucedió es que todos los museos del mundo más importantes empezaron a tomar medidas de seguridad de incendio mucho mayores a las que tenían antes. Se dieron cuenta que su patrimonio material, histórico, invaluable, digamos, podía estar en riesgo, y entonces todas las salas de los museos más importantes del mundo pasaron a tomar medidas de seguridad extremas por si sucedía cualquier tipo de catástrofe. Entonces, por eso yo trabajé en el equipo de repensar cómo hacer que la sala del Bosco sea una sala que, evidentemente, sea visitable por muchísima gente, porque saben que va mucha gente, uno atrás del otro, y a su vez tenga unas condiciones técnicas de seguridad. Y otra de las cosas que nos dijeron es, vamos a intentar hacer que la obra del Bosco se vean las traseras, porque es un tríptico que se cierra, que está el mundo cuando se cierra, ¿no? Y esas traseras en el Museo del Prado nunca se habían mostrado, o sea, nunca se habían iluminado ni se habían mostrado. Entonces, a partir de esas, digamos, de esas ideas que el Museo del Prado quería hacer, nosotros lo que hicimos es, con un equipo de trabajo técnico bastante grande, es pensar cómo hacer unos soportes que, aparte de que se puedan ver las traseras e iluminar esas traseras, que tenga unas condiciones tanto de seguridad en cuanto a los incendios que hablábamos, agua y también humos. Y entonces a partir de eso se diseñó un soporte, que lo ven ahí, que tiene ciertas características técnicas que creo que es importante destacar, que es, está gigante, que es un pie muy grande, ¿no? Es un pie muy grande que ahí lo ven, ¿no? Y unos brazos que sostiene el tríptico este famoso, pero internamente este artefacto, aunque parece una cosa muy simple cuando se ve desde afuera, este proyecto fue del año 2020-2021, por dentro tiene todo un sistema tecnológico que lo que te permite, por ejemplo, una de las cosas que te permite es que las estructuras están completamente separadas. O sea, quiero decir, la estructura vertical del soporte tiene una estructura que llega al suelo y la estructura horizontal tiene otra estructura. Entonces, si cualquier visitante da un golpe sin querer en la pieza, esa vibración no se transmite y no simbra la obra, ¿vale? Entonces, tecnológicamente lo que hicimos es independizar lo que es la base de lo que es la parte vertical. Esa es una de las cosas que nos pidieron. Y como ven aquí, estos fueron los avances tecnológicos que tuvimos que hacer para hacer este sistema, con un sistema que se abra en el medio para poder levantar, para que entre, digamos, el carro que mueve la obra. Lo que nos permitía esto era hacer una independencia entre la estructura que va abajo y la que va arriba. Y a su vez, hacer una caja, como ven ahí,
que ahí es donde vamos a guardar una manta, que es una manta térmica no, una manta ignífuga, que en el caso de incendio cubre toda la obra, ¿vale? Acá ven la manta que se pone por arriba de la obra, ¿no? En caso de incendio lo que pasa es que un operario del Museo del Prado está, digamos, tiene un protocolo, si suena una alarma, y tiene que ir corriendo para la sala, sacar de dentro la manta esta con una escalera que hay y cubrir, cerrar el tríptico y cubrir todo el tríptico. Si se logra hacer eso, y pasa cualquier cosa, el tríptico no corre ningún riesgo. La pregunta que me podrían hacer es qué pasa con la persona. ¿Y por qué el museo no confía más en la tecnología para hacer ese tipo de cosas? Bueno, el museo marcó las líneas de que quería que sea una persona y no confiar en la tecnología, y que sea una persona encargada que se dedique un poco a eso. Las preguntas que nos surgían era eso, ¿no? Ahí salen algunas preguntas de qué vale más, ¿no? Si la persona o la obra de arte. Y por ahí se decía que en el museo que evidentemente la obra de arte valía mucho más que una persona. Pero eso más que nada a nivel de chiste e ironía. A nivel tecnológico, comentarles que, aunque cuando vamos al Museo del Prado y vemos la obra, vemos que está la obra maravillosa y todo, por atrás hay una cantidad de gente, ¿no? Como ustedes después van a contar todo lo que está por detrás de los vitrales. Esa manta, para investigar cómo hacer esa manta, nosotros tuvimos que hablar con la gente de incendios del Fórmula 1, los trajes de Fórmula 1, y las mantas ignífugas. Hicimos una manta especial que no existía en el mercado, con 3 capas, para que se pueda cerrar, pueda mantenerse, etcétera, etcétera. Y ahí ven el operario, ahí dibujamos cómo el operario tenía que sacar la escalera que está debajo, hacer el cierre con las garras y cerrar la obra. También hicimos prototipos de todas los tres, Jardín de las Delicias, la Adoración de los Reyes Magos y el Carro de Leno. Y no hicimos prototipo de la Mesa de los Pecados Capitales, que es la que está horizontal en la sala. Seguramente todos conocen la sala esa y son las 4 obras que están. Y tuvimos que hacer como una imitación de cada uno y un prototipo de qué pasa si se incendia, no sé qué, todas las pruebas. Y ahí estamos en el taller, quiero mostrarle como fotos internas, estamos en el taller haciendo las pruebas con esa máquina elevadora, digamos, que le llaman Toro, que es el que también de mantenimiento que sube y baja la obra cuando la tienen que reemplazar. Esta obra que están viendo, no, evidentemente, no es la original. No nos dejaron trabajar con la original hasta el último día. Esa, aunque parezca que es, no es. Y después de que terminamos todo el trabajo, nos pidieron que si se podían quedar con la imitación. Y se las regalamos y están en el museo. No sé para qué lo usarán, la imitación, pero está en el museo. Y una cosa que sucedió también interesante es que cuando estábamos haciendo las pruebas, dejábamos el prototipo en el suelo y aparecían los guardias de seguridad corriendo diciendo ¿cómo está el Jardín de las Delicias en el suelo? Loco, no sé qué. Y nos mataban, nos decían, y hasta que se acercaban y se dan cuenta que era una impresión. Bueno, y acá están un poco todo el trabajo que está detrás de todo esto. Y finalmente quedó esto. Por ahí, esta foto está sacada un poco a propósito, porque por ahí se ve la puerta, la pequeña puerta, yo no sé, acá. La pequeña puerta que está ahí, no sé si la llegan a ver. Ahí adentro está la escalera y la manta. O sea que si llega a pasar algo en el Museo del Prado, acá va corriendo una persona, no sabemos quién es, pobre, va corriendo esa persona, saca la escalera, saca la manta, cierra todo, pa, pum, pa, 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 pa. Si el incendio llega a esa persona, bueno, mala suerte. Después, por otro lado, y rápidamente, no me quiero extender mucho más, pero me parece interesante que sea todo a partir de la obra del Jardín de las Delicias. Hicimos otra exposición, también en Madrid. Y esta exposición era 15 artistas que reinterpretaban el Jardín de las Delicias. Esta exposición, a nivel de diseño, era toda en cartón reciclable. ¿Tá? Y todas esas paredes que ven, no sé si se ven por detrás, es el mismo cartón que compran de las cajas, eso impreso, con impresión directa. Y acá 15 artistas reinterpretaron la obra del Jardín de las Delicias con videoarte, distintas interpretaciones de eso. Y acá ven que, bueno, algunos se mueven, que tenían como aplicaciones para poder conectarse al teléfono, etcétera, etcétera. Ahí ven, creo que ahí se ve claramente las cajas de cartón. Esto eran cajas de cartón reinterpretando la obra, ¿no?
Y al final había un video wall en el matadero, un video wall con una reinterpretación del Jardín de las Delicias, pero todas las escenas se movían, ¿me explico? O sea, era como una reinterpretación del tríptico, moviéndose cada una de las escenas. Valía la pena un poco ver todo esto. Dan ganas de hablar mucho más tiempo. Yo voy a terminar por acá diciendo lo siguiente. El Jardín de las Delicias es una obra que tiene muchísimo valor en todo sentido. No me voy a meter ahora para decir el valor que tiene. Pero lo que quiero decir con estos dos ejemplos, digamos, que hablaron del Jardín de las Delicias, es, digamos, cómo podemos trabajar con el patrimonio y qué hay detrás de ese patrimonio, ¿no? Entonces, por un lado, hay una visión de que atrás del patrimonio puede haber tecnología, ¿no? Hay tecnología, porque hubo una investigación muy fuerte de tecnología para llegar a esa manta, etcétera, etcétera. También hay estudio, investigación, un equipo importantísimo que trató de hacer de que la obra se conserve en las mejores condiciones en la contemporaneidad. Por otro lado, en la otra exposición hay una reinterpretación de ese patrimonio a nivel contemporáneo. Y ustedes ven cómo 15 artistas reinterpretan lo existente para a partir de eso hacer una nueva exposición. Entonces, en ese sentido, yo lo que quería transmitir, sé que es un poco amplio, no va a los vitrales específicamente, es qué posición podemos tener o qué posición va a tener la carrera de arquitectura con respecto al patrimonio. Entenderlo, comprenderlo, estudiarlo, pero para a partir de ahí con la tecnología y con los artistas contemporáneos poder hacer cosas nuevas. Me quedo por ahí. Sí. Muchas gracias, ¿Le puedo hacer Felipe. una pregunta? Quiero Las hacer una pregunta. preguntas capaz que las juntamos final. todas para el final, así le damos la palabra a Carola, después a ti, al final abrimos un espacio de diálogo. Sí, claro. Hay todo, hay libros enteros Sí, sí, por sobre eso. pero Porque yo lo tengo en casa, una mía. Y la tengo muy cerca, todos los días la miro mucho. Bueno, vamos a darle la palabra a Carola Romay, después Mauricio, y así tenemos espacio para hacer un diálogo, un intercambio con todos ustedes y entre los ponentes también, y después pasamos a ver los vitrales. Adelante, Carola. Era Carola que estoy contigo, ya te hago de DJ acá. Voy a aprovechar mientras Felipe consigue colocar la presentación, primero para agradecer, por supuesto, especialmente a Amalia por la invitación a este Jueves de Patrimonio, pero a los compañeros aquí en la mesa, pero sobre todo a ustedes que de alguna manera están expresando su interés por acercarse a estos temas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya tengan familiaridad con el tema del patrimonio, pero el tema del patrimonio es de todos y justamente se construye de manera colectiva, por eso es bien interesante formularse preguntas, inquietudes, acercarse. Yo creo que esa es la mejor actitud que uno puede tomar. Y comparto totalmente lo que decía Felipe ahora en relación a que el patrimonio no es una cosa de antaño, no es una cosa que heredamos y que está allí, sino que es justamente un desafío del hoy, ¿no? Hay que ver cómo nos resolvemos para la manta térmica ignífuga de Felipe, que es todo un adelanto técnico, para instruir a ese personal que tiene que hacer esa tarea, que es una tarea muy importante, de hecho, ¿verdad? Más allá que va a arriesgar parte de su vida. No sé quién firma ese contrato, pero está muy bien. Pero sobre todo lo interesante es ver eso, que el patrimonio es algo que lo tenemos nosotros y que lo construimos. Bien de arquitecto, ustedes disculpen, pero la palabra construcción vale perfectamente aquí, porque nosotros estamos reelaborando el patrimonio todas las veces. Podemos ser herederos de algún objeto, pero nosotros le vamos a dar un significado que es el propio, y por eso va a tener valor. En realidad, trabajar en patrimonio es trabajar en la asignación de un valor, es decir, qué es lo que nos representa, por lo cual tengo la intención, el interés, y voy a colocar todo mi esfuerzo y mis recursos en todo sentido. Y ahí se cruzan todas las disciplinas. Hay algo maravilloso que tiene el patrimonio, es que cruza todos los intereses, todos los conocimientos y todas las disciplinas. Entonces no es un campo cerrado, es totalmente abierto. A veces es muy difícil enfocarlo y se hace, digamos, duro la gestión del patrimonio porque involucra justamente esa múltiple mirada, pero eso es lo que le da mayor interés. Con el vitral realmente pasa eso. Yo voy a confesarles que para mí el vitral es un elemento, voy a decirlo en estos términos, mágico. Tiene una magia propia. Lo decía Amalia cuando inició, que tiene una múltiple dimensión, ¿verdad? Pero algo que a mí me sucede es que yo no puedo desentenderme de un vitral. Después que lo vi, yo le voy a decir así, me persigue, ¿sí? El vitral me persigue.
Entonces, ¿qué sucede? No puedo dejar de mirarlo, no puedo dejar de observarlo, y fundamentalmente por su característica intrínseca, que ahora la vamos a conversar, es algo que es dinámico, es cambiante, ¿verdad? Uno se para adelante de un vitral de día, un día soleado lo aprecia de una manera, un día nublado lo aprecia de otra manera. En la noche, por la calle, vamos mirando y vemos múltiples ventanas, yo les puedo asegurar que son muchas ventanas, puertas, claraboyas que están iluminadas, en donde uno empieza a apreciar el vitral ahora desde afuera. Tiene una gran generosidad para con nosotros el arte del vitral, ¿sí? Entonces, ahí en pantalla ustedes están viendo un pedacito de vitral de un baño, ¿sí? Un baño. El local, si se quiere, menos relevante, o uno de los menos relevantes, no por su funcionalidad, pero sí por sus dimensiones, etcétera, de un edificio. Este es un edificio muy cerquita de aquí, si se quiere, pero es un pedacito de vitral del baño. Y fíjense ustedes el esmero en ese diseño, ¿no? La delicadeza. Yo no voy ahora a comentar cuestiones técnicas porque Mauricio después los va a deleitar con eso, pero uno se empieza a mirar atentamente, empieza a descubrir muchas cosas, no solo de la composición que está viendo, sino de cómo funciona o cómo está colocado, de quién lo habrá podido hacer, cuál habrá sido su inspiración, qué nos transmite, qué sensación, qué atmósfera crea ese vitral. Y eso lo resumo en magia, ¿sí? No es una palabra técnica, pero efectivamente yo creo que logra transmitir ese sentir que tiene el vitral. Entonces yo les voy a invitar ahora a ver un poquito algunas definiciones de vitral que nos conducen a entender esto de la múltiple dimensión del vitral, y luego particularmente a presentarles algunos ejemplos nacionales para que podamos empezar a empezar o seguir, ¿no? Porque esto no se acaba nunca, a recorrer con otros ojos nuestra arquitectura y nuestros vitrales. Yo creo que ahí está el disfrute. Así que propongo eso, no sé si les parece bien, si están de acuerdo, pero vamos adelante. ¿Vos me haces, Felipe, de claro. partener en ese sentido? Gracias. Pasemos entonces a la segunda. Y aquí hay dos definiciones que yo las dejé en francés a propósito, ¿verdad? Porque sin duda Francia es prácticamente la cuna del vitral, en muchos sentidos, ¿sí? Europa, nosotros de alguna manera somos herederos de la Europa de inmigrantes, tuvo un gran desarrollo de talleres de vitrales. Y algunos historiadores del arte y pensadores en relación al arte han definido al vitral por una de sus facetas, que es el aspecto artístico, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a un vitral, no importa si es muy simple o es mucho más complejo en su diseño, estamos frente a una intención expresiva y artística. Hay un mensaje que se quiere comunicar, ¿sí? Eso es lo que decían justamente Faucillon y Lafon cuando decían que es una composición decorativa que hace uso de los efectos de la transparencia del vidrio, que es su esencia, ¿sí? El vidrio es el protagonista aquí. No está solo, pero es uno de los protagonistas más importantes. Y Faucillon lo llevaba mucho más allá, cuando decía que era una creación extraordinaria del medioevo, y ahí ya tenemos por lo menos un punto de amarre para empezar a estudiar la historia del vitral, que de alguna manera manifiesta las más altas, los sueños más elevados de la humanidad. En realidad es una definición enorme hablar en esos términos, ¿verdad? Pero está expresando justamente el carácter artístico que tiene el vitral. Ahí ustedes tienen una obra de Chagall, es una obra contemporánea, es un vitral contemporáneo, ¿sí? Se aleja de los vitrales del medioevo, pero que tiene eso que la definición les cabe, ¿verdad? Y es también una obra que se inserta en un edificio que ya tenía vitrales, y nos está mostrando lo que decía Felipe, ¿no? De que el patrimonio y en este caso el vitral es un arte, es un oficio y es una, digamos, un área de conocimiento y de enriquecimiento personal que está vigente, ¿verdad? Que tiene total actualidad. O sea que hoy por hoy podemos ir a recorrer muchos espacios arquitectónicos y encontrarnos con vitrales de nueva factura, obras nuevas que están haciendo uso justamente de ese poder mágico que tiene el vitral de antaño. Veamos ahora una definición que nos conduce a algo mucho más terrenal y material, y me voy a quedar con la visión de Felipe, que comparto totalmente, sobre los aspectos técnicos o tecnológicos, ¿no? Y con esto no estoy diciendo tecnología de innovación, estoy diciendo tecnología en su acepción más dura, digamos, el poner a funcionar una idea. Esa es la tecnología, la aplicación concreta de la resolución de un problema de una idea. ¿Y qué problema resuelve un vitral en un edificio? Y bueno, es una ventana, es una puerta, es una claraboya, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Capaz que lo encuentran también en algún otro elemento, pero tiene un rol funcional, es parte del edificio. Entonces,
Los arquitectos o quienes están diseñando un área, un espacio, cuando van a incorporar un vitral, lo consideran como parte de los elementos constructivos y tiene que ser funcional. Esa función le asigna un desafío adicional, porque tiene que resistir todos los componentes climáticos que deben resistir nuestras fachadas, nuestras claraboyas, etc., pero además tiene que incorporar el aspecto artístico y decorativo, ¿verdad? Esa es la definición que nos da Nicole Blondel. Perdón, vamos a pasar a la siguiente, no avisé. Bueno, se nos tapa un poquito ahí en la barra, pero no importa, igual yo se las leo. Es una composición que cierra un vano. Un vano es un hueco, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahí es justamente un vano del Palacio Durazno, quizás lo conozcan, en la calle Durazno, ¿sí? Es un bien de interés departamental en Montevideo, gracias Felipe, pero Nicole Blondel, que es autora de un diccionario de vitrales, ¿verdad?, lo define justamente como una superficie que cierra un vano, y nos aclara que su naturaleza, en su acepción más tradicional, es la unión del vidrio con el plomo, ¿no? Aquí están los dos protagonistas, el vidrio con el plomo. Ustedes van a encontrar otros vitrales que no tengan plomo, eso seguramente, ¿sí? Porque hay versiones de vitrales con otros materiales, por ejemplo, los perfiles metálicos, el hormigón, la vitrofusión, ahí aparecen las evoluciones del proceso, pero el vitral en su génesis primaria era la composición justamente según un diseño preestablecido de un conjunto de vidrios unidos con una red de plomo. Eso es lo que ustedes pueden apreciar allí. Esta es la salida al patio trasero del edificio, o sea, uno entra al hall principal, pasa para el ascensor, la escalera, y en la salida de ese patio, que es un patio menor, ¿verdad?, aparece este despliegue de vitral, ¿sí? Factura nacional. Pasemos entonces ahora a la siguiente, Felipe, así si quiere adelantar. Para con esta doble dimensión, reconocer cuál es el rol en la arquitectura, ¿verdad? Es una obra artística, es un componente constructivo, pero es parte del diseño espacial. Cuando un arquitecto se enfrenta a un diseño de un espacio, el vitral nace con el diseño. Por eso, Michel Aubert mencionaba que no era posible extraerlo de ese espacio. Nace para estar allí, se diseña para la luz que recibe, se diseña para crear la atmósfera y la sensación que se pretende. Es muy difícil que un vitral se desarraigue sin perder atributos. Y lo comento porque es muy frecuente muchas veces ver cómo estas piezas se desarman, ¿sí?, se sacan, se quitan y se colocan otro tipo de ventanas. Y el vitral pierde su soporte, ¿verdad? Porque pierde sus sentidos de su ser arquitectónico, ¿verdad? Entonces, yo escribo por lo menos, y lo hacemos en conjunto en el grupo de investigación que mencionaba Amalia inicialmente, que trabajamos sobre este tema, a esta cuestión de que el vitral forma parte integrada de la arquitectura, o sea que lo tenemos que considerar como tal. Es un desafío adicional para el arquitecto que hace obra nueva pensar en trabajar en clave vitral, ¿verdad? Pero es un desafío muy atractivo. Por último, les dejo allí una frase de Ignacio Represa Bermejo, que es también un teórico que trabajó sobre vitrales y que forma parte de una publicación que ustedes pueden descargar gratuitamente de la Fundación Getty. No sé si ustedes conocen la fundación, pero tiene mucha tarea a nivel cultural, ¿verdad? Y pueden descargar un libro que habla sobre vitrales, donde se incluye un artículo de Ignacio Represa Bermejo que decía que además de todo esto que hemos comentado, el vitral es un mecanismo de generación de espacios. Para los arquitectos eso es tremendo, porque nos están facilitando una herramienta, pero además nos están haciendo tomar conciencia de lo importante que es cuando uno interviene o se acerca a una obra que tiene vitral, en cómo pararse, qué postura tomar. Felipe comentaba qué postura tomaron, ¿verdad?, con el Jardín de las Delicias. Yo hubiera tambaleado bastante, me hubiera asustado un montón si me toca hacer algo en esa obra, ¿verdad? Pienso que todo en su justa medida, el vitral nos ofrece también la oportunidad de reflexionar, ¿sí? Entonces, por ahí, y como componente patrimonial, porque hoy estamos hablando en clave patrimonio, así que estamos con la camiseta puesta, ¿sí? Por abajo todo el mundo tiene la camiseta puesta, estamos para valorar, estamos para empezar a ver y valorar. Después vemos hasta dónde llegan, ¿verdad?, nuestras capacidades y demás, pero necesitamos reflexionar y pensar sobre si vale o no vale, para después tomar decisión. Por ahí no nos pueden agarrar desprovistos, digamos, ¿no? Eso es lo más importante. Consideremos que cada uno de nosotros tiene capacidad de generar un juicio de valor, porque en la medida que se identifica con un elemento, lo puede empezar a trabajar.
esas capacidades de todos. Todos tenemos esa oportunidad, eso es lo interesante del patrimonio. Pasemos ahora a los vitrales concretamente, en este recorrido muy elemental que yo les quería proponer. Estos son los vitrales más antiguos que se conocen, que se han rescatado, ¿sí? Son del año 1050, 1060 como están datados, y hoy están expuestos en la Catedral de Augsburgo. Vean ustedes, o sea, miremos en general para ver que no se trata de 2 o 3 vidrecitos de colores unidos, ¿no? Aquí hay una sofisticación de la expresión, hay un motivo, hay una simetría, hay un orden compositivo, hay una cantidad de elementos que nos está hablando de que aunque esto sea lo primero que nosotros tenemos como más antiguo rescatado, seguramente no es la primera expresión del arte del vitral. O sea que si es ancestral, como decía Amalia, sí, es muy, muy, muy antiguo. Estamos trabajando sobre un elemento que tiene mucha carga de tradición. Y la tradición no como un peso, sino como un valor, ¿verdad? Entonces, a partir de esta obra nosotros ya podemos empezar a reconocer no solo el aspecto artístico, sino también el aspecto técnico. Se fabricaba vidrio de distintos colores, se manejaba el metal, en este caso el plomo, ¿verdad? Se construían ventanas, vidrieras, vitrales que de alguna manera ocupaban vanos importantes en dimensiones. Esto nos está hablando de otras destrezas que son destrezas técnicas y tecnológicas que son las del saber hacer. O sea que miramos eso, pero vemos, aunque sin verlo, a quien lo hace, a quien lo diseña, a quien lo piensa, a quien lo coloca. ¿Sí? Y hoy por hoy a quien lo mantiene, que eso también es muy importante. Parte de los que trabajamos. Parte de los que trabajamos, ahí está. Muy bien, en la siguiente diapositiva podemos ver justamente las catedrales, ¿no? Las catedrales, yo les decía hoy, bueno, la cuna es Francia, pero todas las catedrales de Europa, ustedes pueden ir disfrutando de estos vitrales, ¿verdad? La foto es malísima porque es mía, soy una pésima fotógrafa, realmente soy muy mala fotógrafa, pero yo lo que quería mostrarles es la magnitud, de qué tamaño estamos hablando. Y si tuviéramos posibilidades de hacer un zoom, veríamos que estos vitrales del medioevo son de pedacitos de vidrio muy chiquititos, ¿sí? Porque era la capacidad que había de fabricar vidrios. No existía todavía, no se había desarrollado la tecnología del vidrio plano flotado que tenemos hoy, ¿no? Hoy compramos vidrios enormes. En realidad se está descubriendo, y esto es muy importante, por ejemplo en Pompeya se ha descubierto que los romanos en Pompeya fabricaban vidrio plano. Lo dejo por ahí porque es un capítulo interesantísimo. Después esa técnica se perdió y el vidrio soplado, al que de alguna manera tomó su lugar, y empezaron a fabricar pequeños vidrios que tenían que ser unidos entonces en pequeñas porciones. Por lo tanto, si contáramos la cantidad de piecitas que hay ahí, estamos un buen rato, ¿sí? Y eso habla justamente de la minuciosidad del diseño, porque eran diseños extremadamente elaborados. Hay que invocarle a poner cada piecita en su lugar, ¿no? Con el diseño y demás. Lo otro que podemos ver en la siguiente diapositiva, perdón Felipe, te voy diciendo así porque también voy llevando, es que ahí tenemos un detalle, por ejemplo, de Saint-Denis. Saint-Denis en las afueras de París es una de las, digamos, uno de los exponentes más importantes del arte del vitral. Fue el abad Suger, ¿verdad?, quien lo promocionó, y miren qué pillo, él mismo se hizo representar en uno de los vitrales, ¿sí? Porque eso era también muy importante, hay que ponerse en situación para comprender. Pero vean ustedes justamente la calidad de las imágenes, ¿sí? La calidad del diseño, los usos del color. Ustedes ven ahí rojos, ven azules, ¿verdad? Ven algunos amarillos, algunos verdes. Cada uno de esos vidrios requería pigmentos diferentes. La fabricación de un vidrio rojo era bastante complejo de lograr. Los vidrios rojos quedaban muy oscuros, por lo tanto eran poco translúcidos. Había que compensarlos con vidrios incoloros. Hay una serie de componentes técnicos que los maestros vidrieros o vitralistas, porque en esa época esa denominación está incluyendo al que manejaba el arte del vidrio, el arte del fuego y el arte del aspecto decorativo, tenía que resolver. Pero además hay una raíz simbólica. ¿El rojo qué representa? ¿Qué tenemos como rojo? Fuego, sangre, ¿sí? El azul, tranquilidad, paz. Esto estaba en una iglesia, ¿verdad? Entonces tengo el infierno por un lado y el cielo por el otro. Ay, no hay que ser ingenuos. Ahora hay que empezar a leer esas cosas. Entonces, ¿qué sucedía? Los grandes talleres de maestros vidrieros que eran familiares y que conservaban en secreto sus recetas, ¿sí? Se transportaban hacia los centros religiosos e instalaban sus talleres durante años. Porque fabricar todas estas vidrieras o vitrales llevaba mucho tiempo. E iban manejando el tamiz de la luz.
Adentro de la iglesia el espacio debía ser uniforme, tenía que ser un espacio íntimo, digamos, de introspectivo, que le permitiera, ¿verdad?, de alguna manera hacer el proceso espiritual que se pretendía. Entonces no podía haber un norte encendido, bueno, en el hemisferio norte sería un sur encendido y un norte apagado. Por lo tanto, los vitrales compensaban la luz. ¿Sí? Aquí hay un manejo espacial tremendo. Cuando uno empieza a leer de estas cuestiones, es admirable el trabajo que tenían, porque no solo sabían de fabricar vidrios y componerlos, ¿no? Tenían que tener el sentido del espacio y la interpretación de para qué estaba destinado ese espacio. Entonces las catedrales, las grandes iglesias, las iglesias que tenemos en nuestro país nos demuestran justamente eso, ¿no? Ese manejo espacial. Y eran justamente esos grandes talleres instalados allí los que llevaban ese conocimiento. Aparte de esto, tenemos que decir, y lo dice allí la frase, no lo quería olvidar, es que como la población era analfabeta, el dibujo representado era la forma de transmitir algún pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces eran grandes libros. Entonces, realmente que el vitral tenía mucho que hacer, muchas funciones que cumplir en esos ámbitos. Seguimos adelante. Y aquí tienen algunas transferencias de los espacios religiosos a los espacios civiles, ¿sí? Hoy nosotros recorremos, quizás hago la pregunta no esperando una respuesta, pero ¿tienen en mente algún vitral? ¿Están pensando en alguno en particular? El que no va a salir a buscar uno, pero no hay problema porque tenemos muy cerquita. Porque ahora la pregunta es, no es en una catedral, no todos están pensando en la catedral o en la iglesia del barrio, ¿no? Algunos están pensando en casa, en el baño, en la cocina. Bien, ¿qué sucedió? Nació en los ámbitos religiosos, ¿verdad? Pero después se traspasó al mundo civil. Evidentemente al inicio lo hizo en los grandes castillos de la nobleza, ¿verdad? De los que tenían títulos nobiliarios. Entonces aparecen algunos diseños, como estos que estamos viendo aquí, que son justamente los emblemas de las familias, ¿verdad? Hay una transferencia al mundo civil. Y después que el vitral conquistó el mundo civil a través de los castillos y los señores medievales, pasó a todo el mundo. Y eso es lo que nos hace más grato trabajar con el vitral, porque los que estamos recordando seguramente no son ni de un castillo y seguramente tampoco no son todos de una iglesia, ¿verdad? Entonces llegamos a este punto, y aquí el mensaje es muy importante, tienen que estar los símbolos propios de ese grupo, ¿verdad? Aquí hay una expresión de poder, una expresión de conocimiento, hay también un elemento parecido al de las iglesias, pero con otro tipo de mensaje. Pasamos nomás, Felipe. Ahí está. Y ahora vamos a hacer un recorrido muy breve por los vitrales nacionales, ¿sí? Es muy breve en el sentido que hay unos pocos ejemplos, pero para que veamos cuándo llegó y cómo llegó. Esta es la capilla de la Caridad del Hospital Maciel. Es uno de los ejemplos más antiguos que nosotros pudimos detectar, y no es un vitral tan esmerado como los que hemos visto, ¿verdad? Esmerado en cuanto al diseño, pero ustedes pueden ver que de alguna manera ofrece ese resultado que nosotros esperamos, ¿no? Ese tamizado de la luz y la creación de una atmósfera. Verán, y lo ven en un reflejo, que cuando fuimos a sacar las fotos, las monjas que están a cargo de la capilla nos prendieron todas las luces y nos mataron con la foto. Entonces tuvimos que pedir que lo apagaran. Y fue muy gracioso porque ellas mismo comentaron, nunca los miramos así. Nunca los miramos así. Estamos acostumbrados a que viene gente que prender las luces. Bueno, pero hoy vamos a mirar más para arriba, les dijimos nosotros, y nos encontramos con estas ventanas ojivales que son muy interesantes, ¿verdad? Y que tienen bajo esos arcos un diseño muy simple, pero que ya estaba mostrando que la arquitectura nacional, por muy inicial que fuera, ya tenía intención de generar o de utilizar el recurso, el mecanismo de generación de espacio, que era el vitral. El segundo ejemplo que vamos a mostrar ahora es la catedral, ¿sí? En la catedral, ustedes saben que el edificio de la matriz llevó muchos años construir, ¿no? Acá hay una dificultad que siempre tenemos, que no significa que cuando se construye el edificio se colocan los vitrales, porque los vitrales muchas veces vienen después, llegan más tarde. Y esto es lo que sucede un poco en la catedral. Ahí tenemos varios vitrales, unos de factura nacional, pero dos son de dos talleres muy importantes de Europa. Uno de ellos es Mayer & Company, ¿sí?, de Múnich, y el otro es de Hessendorfer de París. El descubrimiento que es de Hessendorfer de París lo hicimos visitando los vitrales del tambor, pero por el lado de afuera y de casualidad. No estaba registrado, no aparece en la bibliografía, y fue a través de un trabajo, no tiene nada que ver en la cúpula y de azoteas que se llovían, imagínense, nos encontramos con este hallazgo. Entonces, qué importante es, porque tenemos mucho que hacer y que escribir todavía sobre los vitrales nacionales, tenemos mucho para hacer en ese sentido.
Salimos del ámbito religioso, a ver si no estoy equivocado, y nos vamos al Museo Pedagógico al ladito del Ateneo. Si alguno lo visitó, ese es un museo pedagógico, está vinculado con las ciencias, ¿verdad? Con las distintas disciplinas. Entonces, los vitrales están justamente representando esas figuras humanas que hacen referencia a la física, a la química, a la astronomía, ¿sí? Los pueden ver en la ventana justamente de la sala principal. Y estos son vitrales que no vinieron de Europa, sino que vinieron de Buenos Aires, de la firma Mari y compañía en este caso, que es un vasco francés que se instaló en la zona de Barracas. Hasta allí pudimos trazar su historia. Y son realmente muy completos, ¿verdad? Y están justamente obteniendo ese resultado que nosotros esperamos. Por ahí en las fotitos aparece siempre la firma, porque les vamos a invitar a que ustedes, además de admirar los vitrales, peguen la nariz al vitral, ¿sí? Sin tocarlo, pero peguen la nariz al vitral, porque van a encontrar la firma y se van a maravillar cuando pesquen uno. Es divino. Me encontré un fulanito de tal. Después en los grupos de WhatsApp ponen, van a ver qué divertido como todo el mundo se engancha con buscar otro. Muy bien. Seguimos ahora, pasemos a otros ejemplos nacionales. Ahí está. Y simplemente para comentarles los que están apareciendo, este también es de Mayer & Company, ¿sí? De la Iglesia de Perpetuo Socorro. Vamos adelantándonos en el tiempo, estamos todavía en vitrales religiosos, ningún problema. Esos son los ámbitos en donde vamos a encontrar especialmente vitrales extranjeros, ¿sí? Por ahora estamos con talleres extranjeros. Un poquito más en el tiempo nos vamos a la capilla de... A ver si pasa, simplemente para ver. Ahí está, la capilla de la Casa San Vicente de Paul, que comentábamos el otro día, ¿sí? En Ciudad Vieja, 1900-1910. Acá tienen un exponente de uno de los grandes talleres de vitrales de Francia, de Manuel Champignel, ¿verdad? Ubicado en Bar-le-Duc. Si ustedes buscan esos nombres se van a encontrar con una producción fantástica, y estos son los únicos que nosotros conocemos en el país. ¿Cómo venían estos vitrales? En barco y desarmados. Había alguien que los diseñaba, ¿verdad? Había un boceto, un cartón, y llegaban. Muchas veces los diseñarían los propios talleres, muchas veces serían de alguna manera diseños acordados, ¿verdad? Y llegaban para armarse. Pero tenemos aquí una obra francesa, alemana, de primera calidad. Seguimos un poquito adelantándonos en el tiempo, y vamos a ver este otro taller. Quiero mencionar todos los posibles que nosotros encontramos, no con esto es exhaustiva ni definitiva la lista, pero van a encontrarse, por ejemplo, con la firma Settler, ¿sí? También en un espacio religioso, prácticamente ese es un nicho de mayor aplicación de los trabajos artesanales del extranjero. Y por último, creo que está uno que va a ser muy conocido por ustedes, pero quizás no lo admiraron de esta manera, que es el Salón de los Pasos Perdidos en el Legislativo, ¿no? El Palacio Legislativo es un gran exponente porque tiene un acervo muy grande en cantidad de vitrales. Pero este que tenemos acá es de Milán, de la casa Buffa, ¿sí? Entonces aquí aparecen otras firmas italianas que para nuestro país van a ser muy importantes, porque los vitralistas nacionales que desarrollaron su tarea en nuestro país fueron todos de raíz italiana. Así que con este italiano nos vamos a pasar al ámbito nacional. Y no pasa nada, al contrario, y ahí tienen algunos avisos publicitarios. Los avisos son un disfrute porque están muchas veces representados los vitrales. Así que otro juego que hay para hacer, juego lo digo en el buen sentido, porque esto es hasta entretenido, es pescar dónde hizo ese vitral, ¿sí? Entonces tenemos a Vitone, a Zavaglia, a Basso y Moreno, a Urban, todos ellos tenían de alguna manera, empezaron a instalar sus pequeños talleres que eran muy reducidos respecto de los europeos, ¿sí? Pero empezaron a formar gente en nuestro medio. El maestro vitralista tenía sus aprendices y ese conjunto, ese pequeño grupo, iba tomando los encargos nacionales. Con estos talleres entonces que fueron heredándose, se produjeron este tipo de obras. Aquí estamos en el Palacio Santo, ¿no? Ministerio de Relaciones Exteriores. Si han visitado esta sala, es maravillosa por donde lo miras, o sea, es psicodélica, ¿sí? Uno entra aquí, quedas realmente abrumado, pero la gran vidriera que vemos en el techo, que ustedes ven además que no es plana, ¿no? Que tiene sus curvas porque asume, digamos, una configuración constructiva particular, es justamente de uno de los talleres nacionales que vamos a tener oportunidad de conocer por acá, así que no lo nombro para eso. Y además tiene el emblema nacional, ¿no? Tenemos el escudo. Es maravilloso. Pasemos a un siguiente caso. Palacio de la Justicia, la Suprema Corte de Justicia. Esta es la claraboya principal,
y podemos ver ya algunos recursos compositivos que son muy frecuentes, por ejemplo, el tema del motivo central y las guardias perimetrales, ¿sí? Acá es mucho más sencillo que el que acabamos de ver, y sin embargo tiene los mismos componentes, o sea que hay muchas posibilidades de diseño. En el siguiente podemos ver puro verso, han entrado a la librería, ¿verdad? En realidad es el edificio Pablo Ferrando, que tiene una historia muy particular, y este es el único permiso de construcción que nosotros pudimos encontrar en donde estaba dibujado el vitral. Eso realmente es un plus, porque nos mostró que el vitral formaba parte de esa idea proyectual de inicio y tenía una simbología muy cargada, muy vinculada con la óptica, ¿verdad? El Instituto Óptico Oculístico Pablo Ferrando, que tantos años operó en nuestro medio, bueno, hoy ya queda una división muy pequeña, pero que en su momento era una casa muy importante. Esto es el año 1916, nos adelantamos ahora en el tiempo y nos vamos con Vilamajó. Vilamajó, un gran reconocido arquitecto nacional, ¿verdad? Que tiene una obra muy prolífica y muy variada. Bueno, esta es la Casa Pérsico, y estos vitrales, este vitral es uno de los tantos que están en la casa, viene de una inspiración veneciana, ¿no? Ahí estamos viendo Venecia. O sea que el vitral también nos permite viajar, aunque parezca mentira. Bueno, esto justamente es una obra posterior a su viaje a Europa, donde él pasó una buena temporada en Venecia, entonces hay muchas referencias a esa Venecia. Pero además, si ustedes se fijan, hay perspectiva, hay profundidad en el diseño, hay un montón de elementos que complementan los diseños que veníamos viendo en otros edificios. Siguiente nomás. Bueno, y ahora quería mostrarles algunos ejemplos que no hacen uso del color, pero sí de la textura. En todos los casos hay textura. Ahora cuando ustedes se sientan perseguidos, como yo les digo que les va a pasar, y se acerquen al vitral para dialogar con él, van a poder ver que uno es de puntitos, otro es de huequitos, otro es de banditas. Todos tienen su nombre y su particularidad, pero aquí no se aprovecha el color, sino que se aprovecha justamente la red de plomo dibujando el diseño, ¿no? Trabajando el diseño y las distintas texturas para hacer que el efecto de refracción de la luz se magnifique. Y esto, ¿saben lo que es? Es la escalera secundaria de subida a los apartamentos de un edificio, el edificio de la Mar en Ciudad Vieja. O sea que es un vitral, digamos que de segunda mano en el espacio, y sin embargo hace que esa escalera sea maravillosa. ¿Cómo puede engalanar un vitral un espacio? Nos vamos con algunos motivos más actuales que están viendo allí en el cielo al Zeppelin, ¿verdad? Bueno, esta es la modernidad puesta en el vitral. No hay por qué estar siempre pensando en el vitral antiguo. Aquí hay movimiento moderno, ¿verdad? Primera ola de modernidad en la arquitectura nacional, y el Zeppelin representado en la Casa Añón, una casa familiar en la calle Boulevard Artigas, a casas cuadras del Parque Rodó. Y por último, creo que me voy a quedar con algunos motivos que van a encontrar en los distintos edificios. Esto en realidad es un motivo central de un pedacito del Castillo Soneira, ¿sí? El castillo que queda sobre la avenida Suárez, que hoy ocupa el Colegio San Pablo, si no estoy equivocado. Y por último, ahora creo que sí, una vista general del Palacio Santos para que veamos su incidencia y nos quedemos justamente con esta intención, la intención de poder ver el vitral, amigarnos, dialogar con él y por sobre todo impulsarnos. Por eso está el cervatito. Este cervatito forma parte de una anécdota muy graciosa que la vamos a contar en el recorrido después, si quieren, sobre cómo conocimos nosotros a Mauricio, ¿verdad? Y cómo a partir del cervatito establecimos un vínculo justamente de, digamos, de aprendizaje, de conocimiento que ha dado un fruto muy interesante, que es interesarnos, seguir avanzando y seguir entusiasmándonos con esto de hacer que el patrimonio y el vitral sigan creciendo. Muchas gracias.